something happening here. But what it is ain't exactly clear. There's a man with a gun over there, telling me I got to beware. I think it's time we stop. Buenas tardes y bienvenidos a un nuevo programa especial de las elecciones catalanas, esta programación especial que estamos haciendo en Lowpod, tu red de podcasting. Una programación de la que forma parte el programa que emitimos ayer con el politólogo y profesor en la Universidad Carlos III de Madrid, Pablo Simón, y en la que analizamos diversos temas: el centro derecha unionista, la batalla entre Junts y Esquerra, la caída de los comuns, el efecto Illa, si existirá o no existirá. Y estos temas los vamos a tratar también hoy con otros invitados que no por ello son de menor perdón, porque es que son unos invitados de lujo que además ya han estado anteriormente con nosotros aquí en Lowpod. Procedo, antes de presentar a los invitados, a saludar a mi compañero Carlos Portolés, director de Navajo Yo y codirector de Dos Cabalgan Juntos. Buenas tardes, Carlos. Hola, Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Carlos? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Aquí con dos invitados que la verdad es que da gusto, ¿eh? Si te parece, presenta tú al primero de ellos y luego presento yo al otro. Así nos repartimos. Sí, pues tenemos con nosotros a Gaspar Llamazares, médico natural de Logroño, pero criado en Asturias, si no me equivoco. Coordinador general de Izquierda Unida hasta el año 2008, diputado en las Cortes Generales entre los años 2000 y 2015 y después portavoz de Izquierda Unida en el Parlamento de Asturias hasta el año 2019, año en el que se embarcó en un nuevo proyecto político junto con el juez Baltasar Garzón, con la fundación del partido Actúa, una plataforma por la que fue candidato a las elecciones generales de abril de 2019. Además también ha sido tertuliano habitual en programas de televisión como Al Rojo Vivo de La Sexta, y el año pasado publicó el libro La Izquierda Herida. ¿Qué tal estás, Gaspar? Bien. Gracias por la presentación. Gracias a ti por venir y aceptar la invitación. Y como decíamos, siempre eres muy amable y estás siempre dispuesto a participar en programas de análisis como este. Así que te agradecemos tu participación hoy aquí. Nuestro segundo invitado es un periodista catalán, aunque no es un periodista cualquiera. Es uno de esos periodistas que pisa la calle y vive los acontecimientos más importantes en primera persona, así lo refleja su foto de perfil de Twitter. Es el cofundador de Enuticias, el digital Enuticias, y en los últimos tiempos también ha sido estrella en YouTube. Ahora aspira también a convertirse estrella en el mundo de los podcasts. Es un independentista declarado, pero crítico con el procés, una especie casi en extinción, y su nombre es Xavier Rius. Buenas tardes, Xavier. Buenas tardes. Oye, menos peloteo, ¿no? Lo digo por estrella de YouTube y no sé qué y tal, bueno, qué hombre, vergüenza. Eres una estrella de YouTube. Yo soy un mindundi que se dedica a la prensa. Pero tú no te has ido a Andorra, ¿verdad? Digo, eres estrella de YouTube, pero no, sigues en Barcelona, ¿no? Primero estamos confinados. Bueno, si eres de la Urgell sí que puedes ir a Andorra. Segundo, básicamente yo no tengo tanta pasta, ni mucho menos. Y yo a Andorra, bueno, en mis épocas joven iba a esquiar y si no a comprar quesos. El de bola, el holandés que me gustaba mucho. Pero no. Bueno, pues muchas gracias, como decimos, a los dos por haber accedido a participar en el día de hoy en este programa especial para analizar las elecciones catalanas. Unas elecciones catalanas que se celebran el próximo domingo 14, que la mayoría de sondeos auguran un triple empate por arriba o un duelo reñido por arriba y un duelo muy reñido también por abajo. Vamos a empezar hablando por la parte alta, por el duelo por la victoria. Se dice que se lo disputan Esquerra, Junts y PSC. Hablando del PSC, ¿creéis que existe el efecto Illa? ¿Quién empieza? Bueno, yo creo que por prioridad, por jerarquía, el señor Llamazares, ¿no? Sí, que empiece el señor Llamazares, que además es médico. No, por jerarquía, yo casi preferiría que los que estáis en el terreno llevéis la voz cantante, ¿no? Yo estoy un poco, digamos, semiconfinado aquí en Asturias y por tanto tengo una visión quizás un poco distanciada, ¿no? A veces es bueno porque es más objetiva o pretende ser más objetiva, pero bueno. Por otra parte, le faltan aspectos que seguramente enriquecen la reflexión. Yo creo que sí, que existe el efecto Illa, no tanto en relación a la valoración de la gestión sanitaria propiamente dicha, que yo creo que no había mucho margen, y sigo creyendo que no hay mucho margen, porque yo creo que la gestión de una pandemia o es una gestión global o no es,
y desde luego los organismos globales no han estado a la altura. Por tanto, los países lo que han hecho es intentar, bueno, pues defenderse de un virus que desde el principio tuvo plena libertad para trasladarse, transmitirse y, bueno, nos ha provocado una situación muy difícil y muy dolorosa, ¿no? Pero yo creo que existe efecto IA porque al margen de esa gestión, es lo que transmite, yo lo he dicho en algún artículo, la política estoica, ¿no? La política que es seria y la política que no se deja llevar únicamente por los gestos, por la agitación política. Yo creo que eso lo representa ella y yo creo que eso quizás en un momento determinado nosotros pensamos que existía ya en las últimas elecciones generales. Por eso intentamos presentarnos a las elecciones con un evidente fracaso, ¿no? Pero yo creo que eso late en una parte de la sociedad española y en particular yo creo que en la sociedad catalana, que ha visto cómo del populismo, de la agitación identitaria, los resultados son bastante escasos, ¿no? Y por eso creo que, además, al margen del papel que siempre ha jugado el Partido Socialista de Cataluña, digamos, de un cierto papel de eje de la política catalana, yo creo que en este caso representa ese intento de volver otra vez, decía antes, de bajar el balón y empezar a jugar de nuevo, ¿no? No haciendo tabla rasa de lo que ha pasado, porque lo que ha pasado ha sido muy importante y muy grave, y ha tenido consecuencias sociales, económicas, personales, sino bajar el balón para empezar otra vez, digamos, con la primacía de la política y no la primacía de la agitación y de los gestos. Rius. Sí, es mi turno. Bueno, yo la verdad es que tras la fórmula de cortesía de que hable el señor Gaspar Llamazares por cortesía, era el viejo truco, como has hecho la pregunta esa del millón al final, digo que responda él, ¿no? Con perdón, ¿eh? No, yo la verdad, yo creo que el efecto ya se ha diluido un poco, pero eso es inevitable en unas elecciones, porque claro, entre que se presenta, acordaros que lo presentaron, luego quedó el impasse ese de si vamos o no a elecciones, se retrasó un poco y luego evidentemente hay todo el periodo, ¿no? Y toda la campaña electoral. Pero dicho esto, hombre, yo creo que hay más incógnitas, ¿no? Yo creo que básicamente son tres. Bueno, de hecho son tres, ¿no? Bueno, primero a ver quién gana, es evidente, ¿no? Si Esquerra o Junts pel Cat, en principio, ¿no? Junts pel Cat parece ser que está recortando las encuestas. A mí la campaña de Esquerra me parece atroz, parece diseñada por el PSC. Primero, porque tengo aquí el sobre electoral. No sé si lo veis, bueno, los oyentes no lo podrán ver. El lema es al costat de la gent, al lado de la gente, que son los que están gestionando la pandemia. O sea, que dices, bueno, déjame hacer un inciso que fijaros que aquí ningún partido ya habla de, no han puesto como lema de, no sé, la República o tornarem a fer, no, estos se han olvidado, no, ahora va de otras cosas, ni siquiera los de Esquerra, el lema ese de Jordi Cuixart que dijo en el tornarem a fer, nadie lo ha utilizado de lema, porque en plena pandemia, lógicamente, lo que la gente quiere es, hombre, primero sobrevivir y luego comer. Lo de la independencia ha pasado a segundo plano. Incluso los de Junts pel Cat han hecho un lema que yo no he conseguido memorizarlo. Creo que es Junts per ser, Junts per fer, es decir, sí. Juntos para ser, o sea, la extinción de los catalanes, y juntos para hacer, ¿no? Pero bueno, ¿para hacer qué, no? O sea que no. Pero lo de Esquerra, lo de al costat de la gent, al lado de la gente, teniendo las consejerías más que gestionan la pandemia y además con más críticas, ¿no? A mí me parece demencial, suicida casi, entre otras, perdona. Claro, es que al consejero de Trabajo, de Asuntos Sociales, le quitaron hasta las competencias, que eran de residencias. Cuando llevábamos 3.500 muertos en residencias. Entonces, que pelen esto al lado de la gente, además es contradictorio porque dicen al lado de la gente, pero estos, yo no he visto a Alba Vergés en ningún cartel electoral, ellos ponen varias fotos, ni tampoco a Shakira Honrani, y están utilizando a los presos para hacer campaña. Pero bueno, resumiendo, yo creo que la incógnita es, bueno, si gana Esquerra o si gana Junts, luego, si ella no solo... Es decir, en el caso hipotético que ganase, si pudiese hacer gobierno, porque le tiene muy complicado, esto ya, si acaso luego hablamos, claro, es el marco mental, es la ley electoral, es TV3, porque aquí, claro, de Pujol, el señor Llamazares se acordará, Pujol ganaba casi sin bajar del autocar, 3 mayorías absolutas consecutivas, ¿no? Porque había conseguido dominar todo el espectro, desde el indepe al catalanista moderado. Pero claro, todo el resto, para ponerse de acuerdo y ser alternativa, lo único que consiguieron con Pujol una vez
fue en el 95, que consiguieron el candidato de Pujol para el Parlamento, que era Joan Rigol, consiguieron todos los otros ponerse de acuerdo y poner a Joan Reventós, que había sido el primer líder del PSC, que perdió las primeras elecciones autonómicas contra Pujol, que fue ya un impasse importante, porque entonces las sesiones de control en el Parlamento empezaron entonces, hasta entonces no había. Pero eso, claro, es poner de acuerdo, en ese caso pusieron de acuerdo el PP de Vidal Quadras, los socialistas, Iniciativa, etc. Ahora pasa lo mismo, es decir, aunque el independentismo pierda la mayoría absoluta, es imposible que los otros se pongan de acuerdo, ¿verdad? Está socialistas, Ciudadanos, PP, previsiblemente Vox, los comunes, por lo tanto no hay alternativa. Y luego, si me permites, un tercer inciso, yo creo que es la incógnita ya no es, o el gran misterio electoral ya no es si ganará unos o si ganará otros, sino cuántos diputados saldrá Vox, porque le están haciendo la campaña a Vox. Y yo creo que Vox, más allá de los asedios y escraches, que evidentemente hay que condenar. Luego, si quieres, para no enrollarme, lo dejamos aquí, luego si quieres hablamos. Carlos, ¿tú qué opinas del efecto Illa? ¿Crees que existe? ¿Crees que, como dice Xavier, se está diluyendo con el paso de los días? ¿Crees que puede imponerse en las elecciones? Yo lo que quería sobre todo es plantear una pregunta sobre el PSC, ¿no? Porque al fin y al cabo está ahora en una situación un poco donde tiene que decidir qué rumbo va a tomar en el futuro, porque lo cierto es que tiene que rehacer algunas de sus planteamientos para poder digamos, volver a apelar a ese catalanismo moderado que tradicionalmente que tradicionalmente había podido recalar dentro del PSC desde su propia fundación con grupos como PSC Congress y que, pues eso, la polarización en torno al tema de Cataluña pues ha ido diluyendo esa parte de su electorado. Pero decía Lluís Orriols en un artículo escrito para El País en el año 2010, todo esto, claro, antes de la irrupción de otras fuerzas políticas y sobre todo de la polarización en torno a este tema. Decía en un artículo llamado ¿por qué el PSC es catalanista? Que el PSC se había posicionado en posiciones más cercanas al catalanismo moderado que a su electorado, que por definición era en realidad en más de 2/3 proclive a sentirse más españolista o menos cercano al nacionalismo moderado, por una cuestión de simple aritmética, porque hasta entonces se había considerado que el electorado españolista del PSC tendía hacia la inelasticidad y había un mayor grado de identificación partidista. Entonces, de alguna forma, se venía a decir que se daba por sentado ese electorado. Obviamente esto cambió después con la irrupción de nuevos partidos como Ciudadanos, que se reclamaban al principio como una izquierda no nacionalista, ¿no? Precisamente para beber de ese electorado. Y la pregunta que quiero plantearos es ¿hacia dónde irá ahora el PSC? ¿Intentará volver a buscar el voto de ese catalanismo moderado o será prioritario para el PSC intentar que los votos que se fueron hacia Ciudadanos vuelvan a casa? Creo que Xavier pedía la palabra, quería comentar algo al respecto, Sí, si no me equivoco. No, yo cuando Charlie ha dicho lo del catalanismo, yo creo que una de las consecuencias más funestas del proceso, hay muchas, pero una es que el catalanismo ha muerto en cierta manera, nos hemos cargado el catalanismo, porque claro, el catalanismo cayó con el proceso, todo el mundo se apuntó al carro, es decir, los catalanistas se hicieron independentistas, ¿no? Pues no sé, Santi Vila, por ejemplo, ¿no? Luego frenaron cuando vieron el estropicio y tal, pero claro, en cierta manera no hay nadie con autoridad moral del catalanismo que hubiese saltado a tiempo del barco, hubiese dicho, cuidado que nos la pegaremos, porque institucionalmente, políticamente, económicamente nos la hemos pegado. Entonces yo creo que se han hecho el harakiri. Bueno, la prueba es que Convergencia, perdona, lo que fue a Convergencia, que hace apenas, recuerdo que Convergencia en el 2000, en el periodo entre el 2010 y el 2012, mandan en todos lados, mandan en la Generalitat, mandan en el Ayuntamiento de Barcelona tras 30 años, mandan en las 4 diputaciones catalanas con Esquerra Girona, y mandan en Madrid, en el 2011 consigue 17 diputados. Ahora no tienen ni grupo parlamentario y Convergencia
ha saltado hecha pedazos, ¿no? Varias escisiones, el KDK, el PDeCAT, ahora van animados porque parece ser que entran. Pero es decir, una de las cosas, nos hemos cargado el catalanismo, ¿no? También, porque claro, perdón, hasta ahora el catalanismo siempre formulado por la modernización de España o el entendimiento, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? La negociación legítima en política, ¿no? Pero bueno, ¿cómo te vas ahora, yo qué sé, a pedir algo a Madrid o a Extremadura o a Andalucía cuando aquí, pues no sé, les han llamado, no estos, pero ñordos, ¿no? Colonos, súbditos, nos vamos, vamos, la independencia parecía irreversible, estaba al lado de la esquina, estaba a tuca, que decían aquí. Eso por una parte, ¿no? Y luego el PSC, yo creo que el PSC, es verdad que ella no es IZ, participó en aquella famosa manifestación unionista o constitucionalista, etcétera, etcétera, ¿no? Siempre ha dejado las cosas... Pero el PSC siempre va un poco con complejos, ¿no? El PSC es víctima del propio marco mental, si me permitís, que ya creó Pujol, ¿no? De los catalanistas somos los buenos, ¿no? Y claro, el PSC arrastra, por ejemplo, el caso Banca Catalana, ¿no? Aquello... Ahora, a partir de ahora de ética hablaremos nosotros. La LOAPA, el señor Amazares se acordará, ¿no? Entonces siempre van con mucho tiento de, bueno, también algunos proceden del sector catalanista. De hecho, en el PSC mandaban los catalanistas, mandaban los Maragall, los Serra, el socialismo de Sarriá, ¿no? Y entonces, bueno, quiere romper un poco esto, apela mucho al diálogo. Yo no sé si esto le va a beneficiar mucho, porque como la sociedad está muy polarizada, las terceras vías quedan arrasadas. No lo digo por él, que es evidente que yo creo que sacará un buen resultado. Pero, por ejemplo, habla de indultos y pasa página, ¿no? Es un tema, claro, delicado, ¿no? Bueno, en vez de decir, oiga, no, yo estoy, no sé, por ejemplo, yo diría, yo estoy a favor de los indultos, pero tienen que, como mínimo, hombre, hacer autocrítica, pedir perdón o algún propósito de enmienda. Entonces, algunas cosas, no de, y de ahí, claro, se aprovecha Vox, se aprovecha Ciudadanos, se aprovecha PP, etcétera, etcétera. Gaspar. Sí, yo creo que el PSC tiene una difícil papeleta en estos momentos en la campaña electoral y en el resultado electoral, ¿no? No es lo mismo el efecto Illa inicial que luego el resultado electoral, y es mucho más difícil el post-resultado electoral, ¿no? Es decir, que, como se ha dicho aquí, pues es muy difícil establecer alianzas que puedan ser alianzas de gobierno, ¿no? Muy complicado. Probablemente estemos ante la reedición de un acuerdo independentista en el gobierno con otra correlación de fuerzas, pero yo creo que estamos en otra situación política, estoy convencido de ello, y por tanto que quizás las elecciones no son el punto de inflexión de esa situación política. El punto de inflexión ya se ha producido y es de alguna manera el agotamiento del proceso. En mi opinión, eso se ha producido ya con sus consiguientes efectos, ¿no? No tuvo el efecto milagroso, taumatúrgico que podía pretenderse, ¿no? Fue una teatralización y, sin embargo, ha tenido un efecto muy negativo desde el punto de vista personal y ha tenido un efecto muy negativo desde el punto de vista político y social. Y yo creo que eso está, en general, bueno, me imagino que está en la sociedad catalana y está en la sociedad española. Y, por tanto, estas elecciones formarán parte de, digamos, esa nueva dinámica en la que se van a resituar los peones, los alfiles y prácticamente todo el tablero de ajedrez, ¿no? Y en ese sentido creo que es verdad que los templados pues hasta ahora no tenían mucho que hacer. Lo digo porque hemos vivido un periodo después de la crisis económica en que la indignación ha llevado a la polarización, pero yo creo que a partir de determinado momento de agotamiento del proceso y de agotamiento del populismo o del clima populista en España, que yo creo que se está agotando también, bueno, pues de alguna manera vuelven a resituarse las representaciones sociales, de clase y políticas, ¿no? Y yo creo que ahí el PSC siempre ha intentado, igual que lo ha intentado el conjunto de la izquierda catalana, lo ha intentado Iniciativa per Catalunya, conciliar esas dos almas, ¿no? El alma obrera tradicional con, llamemos, el alma catalanista, ¿no? Y esa, digamos, situación que puede considerarse una ambigüedad de Chichinabo en contextos como el anterior del proceso, una ambigüedad innecesaria, ahora yo creo que son más creativas, ¿no? Porque digamos que ahí es donde está la posibilidad de diálogo y la posibilidad de recomponer la vida política y de recomponer el estatuto y de recomponer en general la relación, ¿no? Yo creo que está ahí. No veo otra posibilidad. Bueno, continuar con la dinámica polarizadora
unos, digamos, hacia un nuevo proceso que no sabemos muy bien definir y otros contra el proceso, yo creo que no va mucho de eso. Y la representación yo creo que es, bueno, que ha ocurrido durante esta legislatura. Desde el gobierno no ha habido realmente un balance de gobierno, nadie está haciendo balance de gobierno, es muy curioso, ¿no? Sí. Quien ha protagonizado el gobierno no quiere hacer balance de gobierno, que normalmente es siempre un positivo, un plus, ¿no? Y el que era mayoría alternativa, Ciudadanos me refiero, pues no ejerció como mayoría alternativa y por lo tanto tampoco está queriendo hablar de su papel en el Parlamento de Cataluña o de su papel también a nivel del Estado. Creo que por eso, bueno, pues las zonas templadas tienen también una oportunidad, estoy convencido de ello. Antes lo comentaba con respecto a, en España, con respecto a Italia, ¿no? En España tenemos una tradición demasiado trágica. A mí me gusta más la opereta, la verdad. A mí me gusta más, digamos, una posición que lleve a veces, es verdad que al ridículo, pero a veces es necesario para situar las cosas, que veamos los límites como seres humanos, ¿no? Los límites afectivos, los límites políticos. Bueno, pues a veces, en vez de responder siempre con el hacha, denostando a unos y sacralizando a los otros, a veces es necesario responder de manera irónica, ¿no? Y yo creo que, bueno, pues no se dirá públicamente, pero los partidos no decimos nunca que nos hemos equivocado, eso es así, ¿no? Tampoco las personas somos tan generosos como para decir que nos hemos equivocado. Colectivamente es mucho más difícil decir que te has equivocado, pero es evidente que el independentismo se ha equivocado y yo creo que de alguna manera se va a producir una reconducción de esta situación, no en estas elecciones, yo creo que se está produciendo ya a lo largo de los últimos tiempos, y el papel del PSC no es solamente el papel del PSC en Cataluña, cuidado, es el papel del PSC, Partido Socialista, en el gobierno de España, que eso también tiene su importancia, y la importancia del Partido Socialista en el condicionante al propio PSC, ¿no? Yo creo que eso juega todo en la balanza, y yo creo que en estos momentos, bueno, pues a ver cuál es el resultado. Es evidente que no va a ser una victoria de los partidos no independentistas, porque hay problemas prácticamente incluso de reconocimiento entre ellos mismos, pero desde luego que el punto de inflexión ya se ha producido y que de alguna manera vamos a ver algún efecto en estas elecciones, me parece evidente. Antes de darle ahora la palabra a Xavier, que quería comentar alguna cosa al respecto, quiero también lanzar una última pregunta respecto al PSC. ¿Es el PSC el nuevo partido de la burguesía catalana? Es decir, ¿es el PSC el nuevo partido de la parte alta de Barcelona, de la Diagonal? ¿Es por ejemplo, el partido de La Vanguardia, que generalmente ha apoyado, ¿no?, a Convergència i Unió? Lo digo porque, por ejemplo, tenemos como los herederos de Unió, Units per Avançar, están dentro del PSC. De hecho, el PSC, si no me equivoco, se presenta a las elecciones bajo el nombre PSC Units per Avançar. Y su líder, Ramon Espadaler, va en el número 3. Entonces, Xavier, te doy ya la palabra, pero lanzo además esta pregunta. ¿Es el PSC el nuevo partido de la burguesía catalana? Bueno, yo creo que la burguesía catalana ya no existe. El proceso ha sido la piedra de toque, ¿no? Porque si la burguesía catalana solo es capaz de generar dirigentes como Torra, Puigdemont y más, apaga y vámonos, ¿no? Ya no entro aquí en el presidente de la Cámara de Comercio de Barcelona, Joan Canadell, ¿no?, que va segundo en Junts per Cat, no sé si lo sabéis. Colgó en Twitter todo orgulloso, iba en coche y colgó una careta de Puigdemont en el asiento del conductor, ¿no? Bueno, llegó a presidente de la Cámara de Comercio. No sé si porque la burguesía no estaba o porque esto es burguesía, o este señor es burguesía, ¿no? O sea que no de esto. Yo la verdad es que has dicho esto, también déjame decirte, sí, Units, que es la antigua Unión, está en el PSC, ¿eh? Sí. Pero entre otras razones, sí, pero permíteme, entre otras razones, porque si no estuviesen en el PSC no saldrían, ¿eh? De hecho, ellos se presentaron en 2015, sacaron 102.000 votos. Era cierto que las elecciones fueron en septiembre, estuvieron en el gobierno hasta que los he hecho más en junio, muy complicado. Pero liga un poco con lo que te decía de que el catalanismo sufrió una especie de Big Bang, ¿no? Porque algunos, los de Unión, están aquí, otros están incluso con el PP. Con el Parera, PP, Eva Parera, que va de número 3 y que entrevistaste Parera, el otro día. Que era de Unión. Eva Parera está con Manuel Valls, que es izquierda, más o menos,
en el Ayuntamiento de Barcelona, y en cambio va la segunda por Barcelona con el PP. Y la segunda por Gerona, ese Beatriz, yo la conozco también, viene del catalanismo. Su marido había sido concejal de Convergencia. Y Xavier, Hasta que y Joana fue aquel camping Ortega... de Escala que luego le hicieron amenazas y tal y cual. Xavier, Pero Joana también Ortega va de ambiente número 2 por Barcelona con el por PDeCAT. PDeCAT, ¿no? Que había sido la de Unión, la han rescatado en el PDeCAT Sí. y va de número 2. Por eso también ese Big Bang que te decía un poco del catalanismo. Pero, ¿no? Xavier, ¿y por qué crees tú que el PSC se opuso a que otros partidos catalanistas, como puede ser Convergents de Germà Gordó, bueno, otros son más soberanistas y otros más catalanistas, ¿no? Pero la Lliga de Astrid Barrio, ¿por qué se opuso el PSC a que estos partidos se unieran? Porque había una clara intención de estos partidos de unirse al PSC para formar lo que ellos decían una alianza catalanista, ¿no? Y el PSC no quiso. Pero a ver, es que no pintan nada, con franqueza, ¿no? Es decir, de hecho, o sea, si tú haces primero, estos decían, no, una gran alianza. Bueno, estos piensan, luego estamos hablando de los partidos que se han quedado, se han quedado colgados, ¿eh? Los de Lliures, Antoni Fernández Teixidó, el sector liberal, y Lliga Democrática, el antiguo presidente de Sociedad Civil Catalana, que decían, algunos, no, una gran, hasta, yo recuerdo, José Ramón Bosch, el presidente de Sociedad, dijo, no, tenemos que hacer una coalición con el PSC. Primero, si tú eres de un partido y metes a otro, los tuyos también se quejan porque van ocupando plazas de eventuales diputados, ¿eh? Y luego, ¿a cambio de qué? Porque estos, ¿qué fuerza tienen? Nada. Claro. Es decir, el catalanismo se presenta o con el PSC o con el PP, porque si se presentase solo no saldrían. Y las conversaciones que tuvieron entre ellos para hacer una gran alianza, yo recuerdo incluso una entrevista de Albert Bari en El Periódico lanzando su candidatura, un teniente de alcalde, nada, no fructificaron. Es decir, algunos han ido, algunos incluso los de Convergentes de Germà Gordó también van como cargos individuales, creo, con el PDeCAT, creo, ya es un lío impresionante, eso es como una galaxia, pero no tienen fuerza, ¿no? Y luego has dicho, perdona, dices, no, el PSC es el partido de la burguesía, ¿no? Más o menos, ¿no? Yo creo que no. Es decir, también has dicho lo de la vanguardia. Hombre, yo creo, fíjate una cosa, ahora vamos a entrar en un terreno aquello resbaladizo, pero Esquerra se adentra en las elecciones con los dos grandes periódicos de Barcelona a favor o con directores proclives, porque en el periódico está Albert Sachs, que había sido secretario de comunicación del gobierno con el tripartito. De hecho, cambiaron hace poco la directora. Y La Vanguardia está Jordi Juan, bueno, yo le conozco, periodista muy bien informado, pero ha hecho incluso editoriales y artículos a favor de los indultos. La Vanguardia, También es cierto que ha hecho una evolución peculiar, con la época de Antic, luego frenó, pero bueno, piden los indultos, O sea que, y yo creo, aquí ya no sé, podríamos entrar en un debate de si el PSC es el partido de la burguesía. Bueno, yo aparte de lo que te he dicho, yo a veces, Gaspar Llamazares se acordará, aquí había Jordi Soletura, ¿se acuerdan? Fue ministro de Cultura. Él hizo un libro en los años 60 que más o menos era el catalanismo y revolución burguesa, ¿no? Que venía a decir, entre otras cosas, yo lo he leído en típico lenguaje marxista de los años 60, y tal. Pero venía a decir que el catalanismo era un invento más o menos, simplifico mucho, burgués, ¿no? Se le echaron siempre muy encima, Pujol fue una de las bestias negras del pujolismo y tal, ¿no? Bueno, con todas las distancias, no sé hasta qué punto tenía algo de razón. Lo digo, es decir, a veces, no sé si hasta qué punto, ahora ya es una herejía, por mi parte, no sé hasta qué punto el catalanismo ha sido un arma de dominación psicológica, porque claro, en el PSC, por ejemplo, ¿quién mandaba? Bueno, pues básicamente mandaban lo que te decía, los de Sarriá, los Maragall, los Serra, etcétera, etcétera. Y en cambio todo el resto del PSC, aparte del sector catalanista de Quim Nadal y tal, el feudo del PSC era el área metropolitana de Barcelona. Perdón, los Tarnegos, con perdón, Sí. Y en cambio mandaban nosotros. Y entonces era aquello la excusa de decir, bueno, y en Iniciativa, ¿quién mandaba? Bueno, pues los Ribó, los Guillot, Ribó es hijo de un liberal importante de un liberal importante de la Lliga, que además, perdona, cuando ha llegado a Síndic de Greuges, se ha alineado siempre en todo con el gobierno catalán. Es decir, perdón, incluso Iniciativa, los obreros era que no llegaban a puestos de responsabilidad, ¿no? Ahora que estamos hablando de centro-izquierda, creo que Carlos quiere lanzar una pregunta respecto a Manuel Valls, que es uno de los últimos movimientos que hubo en los últimos años en Cataluña en el espacio electoral de centro-izquierda no independentista, ¿no? ¿Verdad, Carlos? Sí, yo quería plantear algo a colación, además de algo que ha
que habéis mencionado antes de que empezáramos a grabar en el predebate, sobre lo que habéis llamado un nuevo patriotismo de izquierdas, por así decirlo, ¿no? Manuel Valls, viniendo de la trayectoria del Partido Socialista francés, donde además fue primer ministro de Francia, bueno, pues venía con unas nociones, sobre todo de política territorial, mucho más centralistas de lo que estamos acostumbrados en la izquierda tradicional española, que ha sido siempre más tendiente al federalismo, a la descentralización, y por eso surge ahí una cuestión. Bueno, el fallo político, ¿no? O la muerte política, se podría decir, aunque no sé si es demasiado pronto decirlo, del proyecto que quería en principio instaurar Manuel Valls, diciendo que tenía intención de presentarse en un futuro a unas autonómicas y tal, incluso dejando la puerta abierta para un posible salto al escenario de la política nacional. Me deja con una duda, precisamente en torno a este patriotismo de izquierdas que habéis planteado antes. ¿Es posible en España, teniendo en cuenta el encaje territorial y la trayectoria histórica y política, es posible en España un proyecto de izquierdas que sea centralista, no en base a un nacionalismo esencialista como el centralismo de la derecha, sino en base al racionalismo y al igualitarismo en la política territorial? Yo no lo creo, yo no lo creo. Bueno, hemos visto ahora en toda la pandemia el intento por parte de determinados sectores de atribuir primero la eficacia al Estado autoritario. Yo creo que ha caído por el suelo esa eficacia frente a la pandemia. Y luego intentar atribuir también una mayor eficacia a las administraciones centralizadas frente a las administraciones federales o descentralizadas, ¿no? Y creo que tampoco ha podido demostrarlo, ¿no? Creo que, digamos, ha habido buenos y malos modelos de gestión en unas y en otras, ¿no? Y vuelvo a decir, en general, que frente a la pandemia lo que ha ocurrido es que no ha habido gobernanza global, no gobernanza local, que en una pandemia que por esencia es internacional, no tiene únicamente una gestión local, ¿no? En ese sentido, yo creo que en España llevamos mucho tiempo ya, casi el proceso autonómico está unido al proceso democrático, como para plantear ahora una alternativa de una fuerza política centralista. Yo creo que lo que sí puede haber es una fuerza política de izquierdas, consecuentemente federalista, ¿no? Porque yo he tenido la impresión durante todo este tiempo que el federalismo del Partido Socialista era como el independentismo de o el republicanismo de los partidos independentistas, ¿no? Es un federalismo de ocasión, ¿no? Y federalismo de ocasión es, bueno, cuando me va bien soy federalista, cuando no me va bien, pues las cosas como están, ¿no? Y yo creo que en España hay espacio para un partido federalista que se base en la solidaridad, en la igualdad y también que respete la diversidad del país, que considero que es perfectamente compatible con la solidaridad y con la igualdad, ¿no? Otra cosa es el otro aspecto que hablábamos antes con respecto al nacionalismo y el patriotismo, que son cosas diferentes, ¿no? Nacionalismo español creo que ha salido de la cueva a lo largo de este proceso frente al nacionalismo, digamos, independentismo catalán, fundamentalmente representado por la agitación populista de Vox, pero yo creo que el patriotismo en general es otra cosa, ¿no? Es la defensa del conjunto del país, ¿no? No solamente por criterios racionales, sino también por criterios sentimentales, y a mí me parece que se puede ser perfectamente patriota desde la izquierda, como se puede ser perfectamente desde la derecha. No nacionalista, federalista, pero al mismo tiempo patriota, a lo que algunos llamarían, ¿no? El unionismo, pero que yo no llamo unionismo, yo llamo federalismo, y que permite la expresión y permite el desarrollo de, en este caso, las comunidades autónomas o las nacionalidades o naciones en el seno del país, ¿no? Pero no veo una vuelta atrás hacia una izquierda, llamémosle jacobina, ¿no? En el sentido más peyorativo del término jacobino, a una izquierda centralista. Yo veo más bien una izquierda federalista, que no pretenda ser la representación de ninguna burguesía, porque yo he visto los datos electorales que hay en Cataluña
y no parece que ni el PSC ni en Común Podem representen nada parecido a la burguesía. Sí veo que otros partidos, ¿no?, paradójicamente tienen más de burguesía y que se sitúan, incluso dicen situarse más a la izquierda, ¿no? Digo por la componente social, pero parece que la componente social, laboral, incluso ideológica, es más una componente tradicional que una componente, digamos, de burguesía nacionalista. Y a eso quiero entrar a otro tema, que es como ha empezado. Yo creo que más que el efecto Illa es el contraefecto Illa, ¿no? Es decir, aparte del acierto o no acierto, que lo veremos en las elecciones, de la presentación de Illa, que cambia al menos el mapa del debate político, eso lo ha logrado. Lo que sí ha logrado es demostrar la incapacidad y los errores de sus opositores, ¿no? Es decir, no ha sido tanto el efecto Illa como los errores de quienes han contrapuesto al efecto Illa, convirtiéndolo en el centro del debate, al menos en la precampaña electoral. Ya no sé si durará durante la campaña electoral, igual que ahora están convirtiendo a la extrema derecha, digamos, en un eje del debate de la campaña electoral, digamos, en contra de sus propios intereses. Eso demuestra la debilidad de la política en estos momentos, de la política populista y la política de agitación, de la cual no es ajeno ningún partido político. Xavier, ¿querías comentar algo sobre el señor Valls, si no me equivoco? Sí, bueno, de todas maneras, déjame decirte, ojalá Gaspar Llamazares tenga razón y las elecciones sean un punto de inflexión. Lo digo yo siempre, yo soy pesimista por naturaleza, casi existencialista, trágico, ¿no? Y por eso me hice periodista, es decir, yo creo que la cosa todavía puede empeorar, ¿no? Ojalá sea un punto de inflexión, al menos que podamos, y me da igual, casi quien gane, pero que la cosa salga adelante. Yo creo que puede empeorar. De hecho, yo tengo pesadillas, ¿no? Imagínate que Vox irrumpe con tanta fuerza que esto queda ingobernable, ¿no? Porque, bueno, los indepes no pactarán con Vox, que no lleguen a mayoría absoluta, y que los otros también es muy complicado, ¿no? Comunes, socialistas, etc. No sé, 10 diputados o 12, lo que sea, ¿no? ¡Pam! Una cuña ahí que... ¿Y ahora qué hacemos, no? ¿Y qué vamos, a segundas elecciones? O sea, no descartes, ¿eh? No, si no lo descarto, sí, vamos. Bueno, no quiero... Ayer colgué un artículo diciendo esto, ¿no? O sea, que además, perdona, a Vox también, primero, mi más absoluta, es decir, Vox está haciendo una campaña, les están acosando en todos lados, pero a base, los de Vox van con paraguas a los mítines, de las piedras. Perdona, con los mozos teniendo que proteger. Claro, el derecho de participación política es fundamental, ¿no? Entonces, como si es Vox o como si fuese Bildu o la CUP o Podemos, todo el mundo tiene que tener derecho a hacer campaña electoral. Solo faltaría. Y además, perdona, es que además son tercera fuerza política en España, tampoco no hay que olvidar, no es aquello un diputado, no. Y entonces, bueno, ha habido incidentes graves. Ha habido incidentes graves incluso que aquí se ha pasado de puntillas. TV3 y la mayoría de periódicos, bueno, es que claro, van provocando, y entonces yo creo que esto, bueno, electoralmente les beneficia, pues, primero porque les cohesiona, segundo porque aunque no salgan en los medios la cosa circula, porque están las redes sociales, los vídeos, etcétera, etcétera, y luego porque ellos se pueden presentar aquello como el verdadero partido antisistema, pero antisistema del proceso, del establishment. Llevan 10 años que venimos nosotros. Y además, no solo eso, sino que les están haciendo la campaña. Es decir, los de Esquerra llevan 2 o 3 días hablando de cordón sanitario contra Vox. No se meten con Valls, se meten con Vox, que no tiene ningún diputado ahora en el Parlamento. No se meten con Junts pel Cat. O sea, no solo los de Esquerra, hasta Puigdemont y tal. Es decir, que aquello de, bueno... no, y además yo también creo que medidas fuera lo de cordones sanitarios y tal, yo no creo en cordones, yo creo que es una medida antidemocrática y no creo, pero bueno, ahí cada cual haga lo que quiera. Pero cuando los otros partidos se meten con un partido que ni siquiera está presente ahora en el Parlamento catalán, o son nervios o son no sé qué, pero vamos, es aquello, los de Vox casi no tienen, exagero, casi no tienen que hacer nada, insisto, condenando todos los incidentes que pueda haber. Perdona, incluso es que además con la presencia de los mozos, es que les han tirado piedras, o los mozos, alguna cosa falla, ¿no? Los mozos que vienen un poco, en entredicho del 1, nombran a Trapero, ningún problema, porque ha sido absuelto y tal, pero claro, tienen que poder garantizar
esto o identifican o detienen o separan a los dos grupos. Cuando pueden lanzar una piedra, que son 30 o 40 metros, de un lado a otro, es que alguna cosa falla en los dispositivos de seguridad. Hablando de Vox, ¿vosotros creéis que Vox superará al Partido Popular? Al principio parecía que el Partido Popular estaba por delante, eso reflejaban las encuestas. Ahora dicen que estarán empatados. Con todo esto que está sucediendo en Cataluña en los actos de Vox, ¿creéis que Vox sale reforzado? ¿Creéis que Vox superará al Partido Popular en las elecciones? Yo creo que les beneficia claramente, insisto, sin mencionar el tema de violencia. Hoy hay una encuesta en el diario Ara, que es el diario más próximo a Esquerra, hoy o ayer, perdona, donde Vox ya ganaba en votos al PP, 6-7 diputados, creo, ¿no? ¿Y qué supondría eso para el PP? ¿Sería para el PP, cómo de malo sería el sorpaso de Vox en un lugar tan, iba a decir emblemático, ¿no? Bueno, quizás tan importante a nivel discursivo dentro del centro derecha español, como es Cataluña? Hombre, no, pero aquello de cuando las barbas de tu vecino veas pelarlo. Claro, en Madrid, supongo que Abascal ya dirá, en Cataluña le hemos pasado al PP. Claro. Supongo lanzar este mensaje. Quizás más después de la moción de censura y del pique entre Casado y Abascal, ¿no? Quizás supongo, no sé. Pierde el argumento de no sé qué pensará Gaspar y Carlos, pero a lo mejor en este sentido sí que si el PP se ve superado por Vox, el PP pierde quizás uno de sus grandes baluartes en campaña, que es aquello de apelar al voto útil, ¿no? Que en las elecciones generales siempre lo hacen, en las provincias de interior principalmente. Apelar al voto útil, votarnos a nosotros, que así sacamos diputados que Vox no puede sacar. Claro, si Vox le supera aquí, hombre, el voto útil quizás quede un poco desplazado. No sé qué piensa Gaspar de esto. Y Carlos. Yo creo que parecía que la situación de la derecha, es decir, el fraccionamiento de la derecha en tres partidos, podía cambiar a lo largo de la legislatura, y yo creo que el Partido Popular se las prometía muy felices con respecto al liderazgo de la oposición. La impresión que yo tengo es que algunas cosas han ido en favor del Partido Popular y otras cosas no tanto, ¿no? Ha ido en favor del Partido Popular pues el hecho del resultado de la extrema derecha a nivel internacional, la pérdida electoral de Trump. Con eso se pierde un liderazgo que, aunque no lo crean, es importante para las derechas europeas, ¿no? También creo que la Unión Europea, la respuesta de la Unión Europea con los planes de reconstrucción, también, digamos, de alguna manera han servido para diluir el papel de la indignación de esas extremas derechas europeas. Pero yo creo que lo que se ha obviado durante este periodo es la resituación también de la propia extrema derecha española, ¿no? A mí no me cayó en saco roto que Vox presentase una moción de censura. Es verdad que lo más efectivo desde el punto de vista público, más interesante para los medios de comunicación, fue la ruptura de Casado con Vox, ¿no? De alguna manera esa ruptura simbólica, ¿no? Pero el hecho de que una fuerza de extrema derecha que se ha reputado hasta ese momento de rechazar un gobierno criminal, de legitimar un resultado electoral, acepte las condiciones institucionales y presente una moción de censura, eso es un cambio, en mi opinión, relevante. En mi opinión, tan relevante como lo que ha hecho recientemente con los fondos europeos, ¿no? Yo creo que frente a lo que parecía que el Partido Popular se iba a ir al centro e iba a dejarle el extremo a Vox, en estos momentos se está disputando la derecha entre el Partido Popular y Vox, disputando la derecha y los restos de Ciudadanos. Creo que eso es así y que el resultado de Cataluña será un jalón en esa disputa. Es verdad que el Partido Popular tiene más boletos de salida, ¿no? Pero lo que le está pasando ahora con el caso Bárcenas va a tenerlo como una losa, no solamente durante estas elecciones catalanas, que va a ser, yo creo que también relevante en el resultado electoral. Es un partido, de alguna manera, puesto en cuestión, ¿no? Sino que va a ser relevante en los próximos meses, porque esto va para largo, ¿no? Por lo tanto, la disputa de la derecha, que parecía que estaba ganada desde el momento en que el Partido Popular rompe con Vox y se orienta al centro, o dice que se orienta al centro, yo creo que no está clara y que las elecciones catalanas van a ser una parte importante de ella. Carlos, ¿tú crees que Vox superará al Partido Popular en Cataluña?
Bueno, yo lo que quería, que pusiéramos un poco el foco, ¿no?, en la conversación es en la estrategia de campaña que ha seguido el Partido Popular estas últimas semanas de, intentar distanciarse de Vox, al igual que lo ha estado haciendo en el territorio nacional, pero además de una forma bastante llamativa y sorprendentemente beligerante, ¿no? El otro día veíamos a Cayetana Álvarez de Toledo en un acto de campaña del Partido Popular veniendo a decir básicamente que no se podía pretender cambiar un nacionalismo catalán por un nacionalismo de signo contrario o por un nacionalismo español, en clara referencia a la política territorial de Vox. Algo que no deja de ser llamativo, ¿no?, porque el Partido Popular hasta ahora, cuando había tenido la hegemonía del espacio de la derecha, se había erigido en realidad como el garante de la unidad de España, de ese patriotismo esencialista, ese nacionalismo esencialista que habíamos hablado antes. ¿Hasta qué punto creéis que llega tarde el Partido Popular a intentar marcar esta distancia con respecto a la cuestión nacional con Vox? ¿Y hasta qué punto creéis además que que se lo va a creer alguien? Xavier. Hombre, déjame romper una lanza estamos hablando del PP como si... A ver, el PP tiene de cabeza de lista uno de los mejores diputados al Parlamento, Alejandro Fernández. Es un gran orador, independientemente de sus ideas, ahí ya no juzgo, pero es de los pocos que ha puesto contra la cuerda a Quim Torra. De hecho, Quim Torra en las sesiones de control o no le contestaba o contestaba otra cosa o ni le miraba, le ignoraba completamente. Alejandro Fernández ha hecho una gran aportación al proceso intelectual. Yo creo que hay dos grandes teorías que se han desarrollado con el tiempo sobre el proceso. Una es de Alejandro Fernández, la teoría del españolazo, ¿no? Un día que le dijo a Quim Torra, digo, oiga, se parece usted más a mí que a un saltador de pértiga noruego. Y tiene toda la razón, O sea, y la segunda ya puesto, era la de López Tena, no sé si os acordáis, aquel notario, que había sido también dirigente de Solidaridad, que llegó a elaborar una teoría que decía que el problema es que los catalanes o los independentistas quieren la independencia, pero no la desean, Es decir, siempre es aquello, un quiero y no puedo, ¿no? Pero ya te digo, Alejandro Fernández es un gran orador, Sí que yo creo que han recuperado a Alejo Vidal Cuadras y a Cayetana un poco para fortalecer la campaña, ¿no? Pero piensa una cosa, ¿no? Yo ayer fui al meeting de Vox en el Hospitalet, que no era pensando, después de lo que había pasado en Vic, a ver qué pasa. Bueno, es área metropolitana, es Barcelona, no hubo incidentes, algunos gritos, caceroladas y tal, pero nada. Pero la gente, ¿sabéis qué gritaba? Solo queda Vox. O sea, ni PP ni Ciudadanos y tal. Y luego Abascal muy inteligentemente empezó diciendo: nosotros no nos iremos a Madrid como estos que se han ido tras ganar 1 millón de votos. Sí. Pues claro, el golpe a Ciudadanos, pues claro, yo ya entiendo cuando Albert Rivera se fue a Madrid y quería crear un partido nuevo y tal, pues qué tiras de los dirigentes de tu confianza. Pero Ciudadanos desvistió un salto en Barcelona para vestir otro en Madrid y al final se ha quedado ni aquí ni allí. Inés Arrimadas, después de ganar las elecciones, podemos entrar en el debate de si gestionó mal la victoria, ¿no? Porque claro, no se presentó a presidenta, no tenía los votos suficientes, te tiene que poner el presidente del Parlamento, pero es evidente que no. Y luego no se fue ellas, que se fueron casi todos. Espejo Saavedra, Hervías, Villegas. Si Arrimadas se hubiera quedado aquí haciendo oposición, ahora tendría opciones de llegar a presidenta, ¿no? Después de 1.100.000 votos de catalanes. Y yo siempre digo, bueno, el señor de Mazares se acordará, Mitterrand llegó a la presidencia de la República Francesa a la tercera, En política perseverar es importante. Y aquí no. Y perdona, si me permites... Y Rajoy también. Por ejemplo, y Trías, Xavier Trías, al Ayuntamiento de Barcelona también al tercer intento, ¿no? Y aquí, aquí yo creo que los catalanes no tenemos suerte, con los dirigentes políticos. Yo creo que los indepes no, por un poco el perfil que hay, y en el otro lado tampoco. Porque claro, Arrimadas se ha ido a Madrid. Y Valls, que hablabas antes de él, bueno, Valls cuando llegó aquí, yo defiendo a Valls. Es decir, Valls ha sido primer ministro de la República Francesa, que no es moco de pavo, No es el presidente de la comunidad de vecinos, que aquí cuando llegó un catalán, primer ministro. Luego cuando volvió aquí y vieron el perfil, es que claro, está acabado, no sé qué. O sea, como si esto de primer ministro de la República Francesa hay que tener el Estado en la cabeza. Ahora, también es verdad que ha cometido muchos errores. Pues, claro, quería presentarse como el heredero de Maragall. En las elecciones todo el mundo quería ser el heredero de Maragall, el Ernest Maragall, Valls, Colau, hasta los convergentes, ¿no? Y luego yo creo ahora, claro, no sabe si tiene la cabeza en París o en Barcelona. Por eso digo, ¿no? Y Arrimadas tampoco, es decir, los no indepes
tampoco tienen a nadie. Es decir, no hay ninguna figura aquello que diga, oiga, mire, Alejandro Fernández, bueno, tienen 4 diputados, tampoco es para tirar cohetes. Arrimadas se ha ido. Por eso digo, ¿no? La cosa, bueno, no sé a qué venía ahora esto, pero la cosa está complicada. No hay liderazgos sólidos, consistentes y perseverantes ni a un lado ni al otro. En el independentismo ha arrasado toda una generación política y en el otro lado, te digo, Arrimadas se fue a Madrid, Valls tampoco acaba de consolidarse, etc. Y aprovechando que hablamos de Ciudadanos, ¿hacia dónde creéis que se va a ir principalmente el voto de Ciudadanos? ¿Hacia el PSC? ¿Creéis que irá también hacia PP y Ciudadanos y Vox, perdón? ¿Creéis que se abstendrán gran parte de esos votantes? ¿Hacia dónde creéis que irá? Hombre, yo creo que el voto, claro, 1.100.000 votos, ahí había, no sé, 400, 500, 600.000 de socialistas, una parte volverá socialistas, y el voto que era más que social era lingüístico, era ETA INDEP, yo creo que se pasará o a PP o a Vox. Yo diría que más a Vox que a PP. Sí, se repartirá entre los partidos en liza y una parte, por desgracia, no participará en las elecciones porque estará decepcionada de cómo se gestionó su voto, ¿no? Claro. Yo creo que eso es así. ¿Y cuál creéis que puede ser un buen resultado para Ciudadanos? Jorge, déjame contarte una anécdota. Yo fui a un meeting de Vox en Hospitalet, en las municipales, ¿no? Y salía de la estación de tren y me reconoció, lo que hacías tú, YouTube, ¿no? Hombre, tú eres el Rius y tal, ¿no? Y siempre me quedó en la grabada porque él me dijo, yo estoy harto, Dice, de hecho, era un clase media alta, un directivo más o menos, ¿no? De tema de seguridad. Decía, ahora cuando me jubile me voy, O sea, estaba harto. Se había llegado ya hasta la pasta, Y me jubilo, me voy al pueblo, no sé. Pero me dijo una cosa. Dice, yo he sido votante socialista toda la vida, del cinturón. Incluso en algunas elecciones autonómicas había votado a Pujol. Pero estoy harto. ¿A quién hay que votar para joderlos? ¿A Vox? A Vox. Imagínate, si hubiera sido, el Partido Comunista de la extinta Unión Soviética, hubiera votado al PQs, el voto de castigo, hay que joder a Vox, pues me da igual, Y ya te digo, el típico votante socialista, más o menos, del área metropolitana, del cinturón de Barcelona, de toda la vida. Está claro que en ese sentido podemos rescatar algo que decías antes, Xavier, que Vox se está presentando como el verdadero partido anti-establishment, el verdadero partido antisistema, ¿no? Y en ese sentido, claro, es el verdadero voto de castigo, ¿no? Que veremos cuánto saca, ¿no? Se decía en un principio que podía sacar 5, ahora se está hablando ya incluso de 7, 8, 9, 10, 11, 12, ya veremos. Lo que parece claro es que en principio van a tener grupo propio, que si no me equivoco son 5 en el Parlamento. Y Ciudadanos, como digo, ¿cuál creéis vosotros que puede ser un buen resultado? Se habla de entre 12 y 14 que podrían llegar a tener, diputados, digo. ¿Creéis vosotros que cuál es un resultado que permita a Ciudadanos salvar los muebles? Si me dicen entre 12 y 14 ya firmo, vamos. Si yo fuese Carrizosa, también piensa una cosa. Es que la consistencia ideológica de la clase... Aquí, la ex jefe de Ciudadanos se ha ido al PP, Sí. Y Ciudadanos hace unas primarias y ganan Lorena Roldán y luego ponen a Carrizosa, O sea que... Decía ayer Pablo Simón, no sé si estaréis de acuerdo. Yo creo que la recomposición del electorado de la derecha, en general, va a ir en detrimento de Ciudadanos, en general, ¿no? Yo creo que hizo un proceso por el cual, pues convirtió en fuerza política estatal lo que inicialmente fue una fuerza política catalana y no supo qué hacer con ello. Tampoco supo muy bien qué hacer con la victoria en el Parlamento de Cataluña o la victoria en número de diputados, ¿no? No supo muy bien qué hacer con ello. Produjo una serie de bandazos que desconcertaron al final a su electorado y que no le han hecho una fuerza política útil en la vida política, ¿no? A nivel de Estado, en estos momentos, cuando podía tomar una decisión de jugar a tercera fuerza, jugar a bisagra, no se ha atrevido hasta el final o no le han dejado hasta el final, ¿no? Me refiero al voto presupuestario. Y cuando ha podido hacerlo de manera significativa en votaciones pues importantes, tampoco lo ha hecho, ¿no? Con lo cual te conviertes en una fuerza que es prescindible y en estos momentos lo que se está produciendo es un reparto de los despojos, por decirlo de alguna manera, de Ciudadanos entre las fuerzas políticas de la derecha. Yo creo que es la polarización se produce entre Partido Popular y extrema derecha y yo creo que ahí es donde va a estar lo fundamental. En cuanto pueda quedar el nivel de voto de Ciudadanos, pues seguramente en Cataluña se quedará porque ha tenido mucho y quedará
una parte de la representación, pero yo creo que, igual que decía antes, el punto de inflexión no son las elecciones, el punto de inflexión ya ha tenido lugar, ¿no? Y en el caso del proceso, yo creo que ya ha tenido lugar y que ahora estamos viviendo las consecuencias, aunque puedan no ser buenas, ¿no? Y en el caso de Ciudadanos, el punto de inflexión ha tenido lugar y ya veremos sus consecuencias, ¿no? Ya que quiero hacer un recuerdo de las consecuencias, ¿no? Cuando lo viejo no acaba de morir y lo nuevo no acaba de nacer, es el momento más peligroso, no cabe duda. Ahí surgen los monstruos, ¿no? Y yo creo que, bueno, en ese momento estamos, en estos momentos, en los últimos tiempos, tanto en la política catalana como en la política estatal. No somos tan diferentes, ¿eh? El rebufo identitario o la retropía, que diría Bauman, produce el identitarismo en Cataluña, por ejemplo, la huida hacia adelante o la huida en el vacío del independentismo, pero también produce el populismo en España, ¿no? Y produce durante un tiempo, o provoca durante un tiempo, pues una situación de ingobernabilidad que se ha despejado muy recientemente y que todavía tenemos sus rescoldos, ¿no? En la relación entre las fuerzas políticas. Bueno, pues yo creo que en eso estamos, ¿no? Y bueno, estas elecciones catalanas van a formar parte de eso. Decía ahora Xavier por el chat interno que el peligro de Ciudadanos es acabar como UPyD, y es verdad. Es verdad que Ciudadanos ha tenido también bastante más poderío a nivel nacional, local y autonómico que UPyD, pero el peligro que corre es ese, ¿no? Y nos decía ayer Pablo Simón que el verdadero triunfo de Ciudadanos en estas elecciones sería que el PP se viera superado por Vox, porque eso supondría que Ciudadanos no sería el centro de atención a la hora de analizar el centro derecha, sino que el centro de atención estaría en el sorpaso de Vox al PP, ¿no? Y es verdad, también tiene razón. Antes de adentrarnos ya en la parte final del programa, quiero lanzar una chiquita satisfacción, ¿no? Exacto, o sea, es como, bueno, no aparecer en las valoraciones de resultados. Exacto, nosotros estamos mal, pero otros están peor. Aparecer mal, pero no aparecer. Oye, Jorge, déjame decir que yo soy agnóstico, pero que Dios oiga a Gaspar Llamazares, a ver si esto hay un punto de inflexión en Cataluña. Mira, este tema a lo mejor a Gaspar le interesa porque viene de este espacio político. Digo, antes de adentrarnos en la parte final del programa, aprovechando que estamos hablando también un poco de los partidos que aspiran a tener, bueno, que dicen que van a estar por la parte baja, ¿no? de la clasificación, como si de esto de una liga se tratase. En Comú Podem, los comunes con Podemos, lo que queda de Iniciativa, bueno, Iniciativa ya no existe, ¿no? El espacio heredero. ¿Qué resultado creéis que va a obtener? ¿Creéis que el hecho de que haya una pandemia y se estén tratando más temas sociales que el tema nacional, que es donde evidentemente en Comú Podem no se siente en absoluto cómodo porque tiene bastante definición, el hecho de que se esté hablando más de temas sociales puede beneficiar en Comú Podem a la hora de los resultados electorales? ¿Creéis que el efecto Illa va a arrastrar también a votantes de En Comú Podem al PSC? Es decir, ¿cómo veis a En Comú Podem para estas elecciones? Bueno, yo creo que lo de En Comú Podem, digamos, ya el punto de inflexión ya fue prácticamente en las elecciones anteriores, ¿no? En estas elecciones, digamos, es el espacio tradicional de Iniciativa per Catalunya Verds. No veo mucho más allá, ¿no? El espacio indignado del populismo que hizo En Comú Podem pues ganar unas elecciones no está ni se le espera, ya no estaba en las últimas elecciones catalanas, ¿no? Por lo tanto, yo creo que En Comú Podem va a tener un buen resultado electoral o va a tener un resultado electoral en la tradición del espacio de la izquierda catalana, de la izquierda de Iniciativa per Catalunya Verds, y va a tener también el protagonismo que ha tenido en ese espacio, ¿no? Y además con un añadido, ¿no? Que hoy forma parte del gobierno de España y por tanto, bueno, pues también puede ser una fuerza relevante en buscar nuevos caminos, ¿no? En ese punto de inflexión, nuevos caminos de diálogo, no caminos de confrontación. En ese sentido, ese doble componente, por una parte el componente social y sanitario, que a mí me parece evidente en el caso de Cataluña. Yo creo que si se ha visto algo en estas elecciones y en esta pandemia es que las comunidades autónomas que se han comprometido con sus servicios públicos y en concreto con el servicio sanitario público, pues han podido responder mejor, ¿no? Yo creo que eso
hay que ponerlo en valor en una campaña electoral como esta, ¿no? Y la influencia que pueda tener ahí, pues, en el gobierno de España y también en la política, fundamentalmente en la política catalana. Pero no hay que menospreciar también el papel que pueda jugar en materia de diálogo, ¿no? Yo decía antes que el federalismo de ocasión, bueno, pues no se convierta o se debería convertir en un federalismo de convicción, ¿no? Y yo creo que hasta ahora, ¿no?, la fuerza federalista era Iniciativa per Catalunya Verds, ¿no? Y yo creo que debe también, pues, hacer bueno, pues muestra de ello en esta campaña electoral, y lo está haciendo, y yo creo que ese papel le va a quedar, ¿no? Es una fuerza política que se va a mover en un espacio electoral que es previsible, pero que puede jugar un papel postelectoral. ¿Por qué? Porque estas elecciones, como se decía antes, van a ser unas elecciones en las que va a haber, bueno, una situación muy fluida, ¿no? Y hasta el punto de que, bueno, pues puede haber incluso una repetición electoral, ¿no? De poder producirse un bloqueo. Por tanto, las fuerzas políticas, llamémosle entre comillas, no mayoritarias, pues pueden tener un papel, sobre todo si además forman parte del gobierno de España, de los aciertos y de los errores del gobierno de España, que yo creo que, bueno, pues tiene que ver también con la política de Cataluña, ¿no? Xavier, ¿tú qué opinas de En Comú Podem? ¿Crees que Albiach es buena candidata, Jessica Albiach? Sí, es buena. Hombre, yo no la votaría nunca, desde la distancia ideológica. No, es buena candidata, sí, ¿no? Lo que pasa, no, te lo digo yo creo básicamente dos cosas. Una desde la distancia ideológica, porque, por ejemplo, o sea, la izquierda, todos queríamos ser de izquierdas, pero luego hay que pagarlo. Por ejemplo, Albiac, una de las propuestas que han lanzado es hacer una empresa eléctrica pública. No sé si a base de nacionalizaciones o crearla de nuevo. Bueno, el ayuntamiento ha hecho algo en este sentido. Hombre, yo más allá de los abusos que puedan tener pues las eléctricas privadas y tal, y que desde luego hay que evitar y que no sé qué y tal, yo no estoy de acuerdo. O sea, lo que nos puede costar crear una eléctrica pública, bueno, Mitterrand también cuando llegó nacionalizó, creo, los bancos y luego tuvo que echar más atrás, o la famosa semana de las 35 horas, y luego también tuvo que rectificar. Y luego yo creo que están cometiendo también un error para motivar a su candidato, es lo que decíamos antes, ¿no?, del tema de Vox, ¿no? Por ejemplo, en Lleida dicen que se lo juegan, lo dijo con los energúmenos de Vox. Bueno, yo ahí también no entraría en descalificaciones personales, pero de hecho esto yo creo que motiva más a Vox, a los votantes de Vox, que a los suyos, ¿no? Por ejemplo, la Iniciativa o los Comunes, que siempre es un partido más urbano, Barcelona, siempre han cojado, por ejemplo, en Lleida, ¿no? Y supongo que se juegan ahí la representación, a veces la han sacado, a veces no, pero decir eso y tal, yo creo que motiva lo que decíamos. Están haciendo la campaña Vox, ¿no? Los votantes de Vox en Lleida irán contentísimos a votar, ni que sea con perdón para joder a los comunes, ¿no? Y he leído hace poco, no sé qué opinaréis de esto que voy a comentar a continuación, que Iglesias le está haciendo en parte la campaña a Esquerra Republicana de Cataluña, porque claro, Iglesias sabe que para mantener poder de negociación en el gobierno de España necesita el apoyo de Esquerra. El apoyo de Esquerra ha demostrado ser fundamental en la investidura, la aprobación de los presupuestos, y esto le da cierto margen a Podemos, porque Podemos es el que acerca a Esquerra y no es el PSOE el que acerca a Esquerra, ¿no? Entonces se comenta que a Iglesias le puede interesar sacrificar a los comunes, entre comillas, para conseguir que Esquerra gobierne la Generalitat, porque ahora hablaremos del tema en la parte final sobre Esquerra y Junts, pero es posible, no sé qué opináis vosotros, que si Esquerra pierde contra Junts se tenga que replantear su estrategia, y ya en Madrid digo, y ya no sea tan pactista, tan posibilista, y se vuelva más a su rol y papel tradicional, el de fuerza rupturista, más contraria a lo que ellos llaman régimen del 78, ¿no? Yo creo que Unidas Podemos no se puede permitir un mal resultado en Cataluña, porque ya lo ha tenido en el caso del País Vasco y en particular en Galicia, y no se puede permitir que haya una situación de debilidad en Cataluña. Creo que necesita un buen resultado, y por eso yo creo que no me pasa por la cabeza que Pablo Iglesias no crea que esa es una campaña muy importante para él, ¿no? Entre otras cosas porque
también la capacidad de influencia en el gobierno tiene que ver con su influencia en sucesivas elecciones, ¿no? No en vano, después de las elecciones en Galicia, a alguien se le ocurrió pues decir que ya no valían lo mismo, ¿no? Yo creo que ahora para Pablo Iglesias las elecciones en Cataluña son doblemente importantes. Importantes porque son importantes en sí mismas en Cataluña y en la posibilidad de que se abra una nueva etapa, y debe jugar un papel no solamente el PSC, sino también en Común Podem, y son importantes también porque le refuerzan en el ámbito del gobierno, que no está pasando en estos momentos sus mejores días, ¿no? Yo creo que lo último que ha ocurrido, no solamente con la ley trans, sino con algunos otros acontecimientos, hacen percibir desde fuera que las cosas no van tan bien como deberían ir después de aprobar los presupuestos, ¿no? Y por tanto que hay que retomar otra vez digamos, la confianza de la coalición cuanto antes. Esa es mi opinión, y por lo tanto yo creo que habría que mojarse a tope para que haya un buen resultado en Cataluña, y para que ese buen resultado en Cataluña revitalice el acuerdo de gobierno a nivel del Estado. ¿Xavier? Bueno, hombre, yo creo que era una tesis muy maquiavélica. Yo creo que a Podemos, hombre, le interesa que gane Esquerra antes que Junts pel Cat, por supuesto. Un poco porque Esquerra por ahora se muestra más dialogante, también tiene más diputados, es importante. Y luego supongo por proximidad ideológica, ¿no? Porque Junts pel Cat, Esquerra, bueno, se manifiesta de izquierdas, ¿no? Rufián, o sea, en alguna ocasión se ha declarado incluso marxista, y en cambio Junts pel Cat es la herencia de Convergencia, ¿no? Mucho más a la izquierda no, a la izquierda independentista. Luego ¿no? hablaremos de este tema, sí. Eso, ¿no? Pero vamos, desde luego yo creo que prefieren que gane Esquerra que no Junts pel Cat. Lo que pasa es que no a costa de ellos mismos, claro, por supuesto, ¿no? Por lo que decía Gaspar, ¿no? ¿Y tú crees que la estrategia de Esquerra en el Congreso cambiará si pierde estas elecciones contra Junts? Pues supongo que tendrán tentación de volver a echarse al monte, ¿no? Que es una de las tradiciones históricas de Esquerra, ¿no? Y incluso originariamente, ¿no? Esquerra fue fundada en los años 30 a partir de 4 partidos más o menos, ¿no? Ganaron contra pronóstico en las elecciones de los años 30 porque tenían que ganar un partido de acción catalana que eran los intelectuales y tal, no sacaron nada, y luego Macià había sido teniente coronel del ejército español, ¿no? Bueno, pues proclamó la República, etcétera, etcétera. Y supongo que ahora lo que pasa es que Esquerra siempre oscila, ¿no? A ver, aquí en Cataluña han creado una burbuja político y mediática, a través de medios de comunicación, etcétera, ¿no? En la cual todo el que no estuviese a favor del proceso, en cierta manera, era facha, más o menos, ¿eh? Y luego, claro, como una bicicleta en marcha, un día lo dijo Durán y tenía razón, claro, si paras, te caes, ¿no? Y entonces, claro, ¿ahora quién frena? ¿Ahora quién les dice que la independencia es imposible? Más o menos, pues claro, sin el beneplácito de la Unión Europea. Entonces, claro, y Esquerra oscila entre, no, la vía posibilista, ¿no? La independencia de la vía ancha, ¿no? Pero luego invitan a Otegi, ¿no? Y lo convierten en un referente, ¿no? Siempre es eso, entre el quiero y no puedo y entre el aparentar más y tal, ¿no? Y están así, ¿no? Entre la gestión, pero la independencia. Claro, ellos han sido siempre toda la vida, los convergentes eran unos burgueses, ellos eran los indepes buenos. Ahora se han invertido los papeles, incluso Laura Borràs, que va a manifestaciones con bolsos de 1.000 euros, da lecciones, ¿no? Incluso hoy decía, yo he visto un tuit suyo que decía que estaba en contra de toda violencia, ¿no? Parece ser por una actuación de los Mossos, ¿no? Pero un día hizo unas declaraciones en El País que decía, bueno, quemar un contenedor no es violencia. Hombre, sí, debe ser si no está debajo de su casa, ¿no? Claro, y lo dice alguien que viene, no sé si fue militante de Convergencia, pero viene de ese entorno, ¿no? Entonces, por eso, y claro, ya, si Esquerra pierde, a ver, otra cosa, es que lo de Esquerra es muy fuerte, a mí me dan hasta pena, con perdón, porque claro, es que les han robado la cartera no sé cuántas veces. Siempre van por delante, o sea, y luego nunca ganan. Siempre van delante en las encuestas, y luego más les vendió la moto de Junts pel Sí, que claro, más se veía que no ganaba, lo lanzó en una conferencia. En el 2014 Junqueras hizo una conferencia pocos días después diciendo no, mejor separados, y les estuvieron presionando durante 6 meses a través de TV3, los
Entonces, claro, es que es por la independencia. Bueno, entonces claudicaron, ¿eh? Sacaron peor resultado que si hubieran ido separados. Y más no iba primero, acuérdate que Iba cuarto. iba Romeva, tal, no sé, iba cuarto, ¿eh? Con lo cual, lo que decía antes Gaspar Llamazares, aquí no es que no hagan obra de balance de gobierno, aparte de que no hay obra de gobierno, más ya no hizo en su época, como no iba a los debates, y Torra tampoco, claro, bueno, no sé. Romeva que venía de iniciativa, por cierto. Romeva venía de iniciativa claro, del y luego, Parlamento. perdona, Puigdemont que les dice mañana todos al despacho, sale huyendo, Sí. porque sale huyendo, les monta un partido en 3 semanas y les gana. Sí. Y ahora huele a lo mismo, ¿eh? Vamos a hablar ahora de la ideología de Junts, que es uno de los últimos temas que vamos a tratar, pero a priori parecería, o sea, desde mi punto de vista, si Esquerra no gana estas elecciones, yo creo que lo va a tener muy complicado en elecciones futuras. Y es que estas elecciones, a priori, Esquerra tiene una ventaja respecto a Junts, que es que Esquerra tiene una ideología definida. Junts no como tal, ¿no? Es muy ambiguo y así lo reflejan las candidaturas que van dentro de Junts. El otro día, por ejemplo, me enteré que el partido de Marina Yeli, que son socialistas y soberanistas, me parece, no sé cómo es el MES, me parece que se llama el partido, va dentro de Junts, pero también van otros partidos cercanos a la extrema derecha como Reagrupament, otros como cercanos al marxismo, incluso, o sea, hay una amalgama de fuerzas dentro de Junts extraña, ¿no? Y quiero decir que en este sentido Esquerra tiene una ventaja respecto a Junts porque tiene una ideología definida y eso les puede beneficiar a la hora de vender cómo van a gestionar el día a día, ¿no? Y teniendo en cuenta que el contexto actual es de una pandemia que va a provocar una crisis social, bueno, ya está provocando una crisis social y económica, hombre, Esquerra puede salir beneficiado en este sentido, pero parece que aún así, como bien comenta Xavier, pues Esquerra puede volver a quedar por detrás de Junts. Hay que recordar que Esquerra hace 6-7 meses le daban a lo mejor 10 diputados más que Junts y ahora mismo le dan los mismos que Junts o a lo mejor uno más. Veremos qué sucede al final. Respecto a la ideología de Junts, si no me equivoco, Carlos, querías hacer alguna pregunta, ¿verdad? Sí, bueno, pues hace relativamente poco, hace unos días, Laura Borràs dio una entrevista al diario.es, donde hizo algunas declaraciones bastante insólitas, o por lo menos que a mí me parecieron bastante insólitas, donde decía literalmente soy más de izquierdas que Salvadorilla. Y claro, ella decía esto y luego la siguiente pregunta. Sí, y le hacían una pregunta sobre una cuestión que estaba contemplado dentro del programa de Junts, que era la armonización fiscal, la armonización del impuesto de sociedades. Pero claro, le planteaban la pregunta de si quería armonizarlo por arriba o por abajo, quería armonizarlo subiéndolo o bajando el impuesto de sociedades. Y claro, la respuesta de Laura Borràs era literalmente que la transversalidad que existía dentro de Junts hacía que estos debates internos fueran muy ricos, pero no respondía si era para arriba o para abajo, que me da la sensación, no sé si estáis de acuerdo, que parece que Junts, o por lo menos la candidata Laura Borràs, le gusta la estética y el discurso de la izquierda, pero y quiere mantener un poco esa mística, pero sin tener que hacer políticas realmente de izquierdas. Por eso quería plantearos qué pretende Junts con esta indefinición y de alguna forma con este guiño también al catalanismo progresista. ¿Cómo va a gobernar Junts? O sea, ¿qué va a hacer? ¿Cuál es la gestión? ¿no? ¿Qué va a hacer en el día a día? Yo con modestia desde lejos, que seguramente me pierdo algo, pero a mí me parece que Junts de izquierda no tiene nada. No hay más que ver a su candidata y también ver su composición, ¿no? Yo creo que es evidente que estamos ante un movimiento nacionalista o independentista con rasgos populistas, porque estamos en tiempo populista, ¿no? Pero más allá de eso no veo realmente una política de izquierdas. De hecho, cuando le preguntan sobre el impuesto de sucesiones, dice que vamos, que de impuesto de sucesiones nada, ¿no? Pero mira, Gaspar, en ese sentido o suprimirlo, sucede una cuando cosa es, llamativa. Cuando es Gaspar, el impuesto... que digo que en ese sentido el impuesto de sucesiones es llamativo porque Junts votó a favor de subir el impuesto de sucesiones y patrimonio hace poco en el Parlamento, que el PDeCAT se desmarcó, los 4 diputados, pero por ejemplo ahora tienen al número 2 por Barcelona, supuestamente número 3 porque Puigdemont va de número 1, pero efectivo, en cuanto al número efectivo es el 2, Joan Canadell, que dijo el otro día que él quería eliminar el impuesto de sucesiones. Quiero decir, es que dentro del partido hay personas que se contradicen el mismo día, o sea, uno dice una cosa y el otro dice la contraria, pero no importa, o sea, parece que no les importa. Pero eso es una derecha carpetobetónica, es decir, porque la diferencia que se establecía entre los liberales y el antiguo régimen era precisamente que los liberales querían impuesto de sucesiones
para acabar con la herencia y promover la excelencia, y promover la competitividad y promover, no sé, pero ahora parece ser que se han vuelto las tornas y se puede decir que soy de izquierdas y al mismo tiempo eliminar el impuesto de sucesiones, ¿no? No sé qué veré dentro de un tiempo. Yo creo que quien mejor se inscribe en estos momentos, en el momento político post-procés, que yo creo que estamos en el momento político post-procés, es Esquerra Republicana, ¿no? Y por lo tanto, mi esperanza, mi expectativa es que dentro de lo que es la relación de fuerzas entre el independentismo, pues que haya una mayoría de Esquerra Republicana, porque al mismo tiempo podrá facilitar la continuidad y cierta estabilidad, aunque no mucha, en el gobierno del Estado. Digo que no mucha porque la última jugada de Esquerra Republicana en torno a los fondos de recuperación europeos pues ha sido muy fea, ¿no? Independientemente de que ahora acuse a la extrema derecha o al Partido Socialista de aliarse con la extrema derecha o a la extrema derecha de aliarse con el Partido Socialista. Lo cierto es que no tiene ninguna justificación y no sé por qué no forma parte del núcleo de la campaña electoral. Es decir, oye, vamos a ver, es que lo que habéis rechazado es no solamente el modelo de gestión, que es el modelo de gestión europeo, que lo establecieron los países frugales. No, es que lo que habéis rechazado es que España tenga cuanto antes, y Cataluña también, un fondo de reconstrucción sanitario y social, ¿no? Yo creo que eso debería formar parte de la campaña, pero al igual que el tema del balance de gestión, tampoco parece que forme parte de la campaña, ¿no? Creo que los elementos más materiales que afectan a la vida de la gente se quedan en un segundo plano, ¿no? Y yo creo que hay que meter en la campaña a la vida de la gente, ¿no? Meter en la campaña cómo podemos reconducir o reorientar el modelo sanitario. Yo creo que es evidente que hay que reconducirlo y cómo podemos también facilitar que cambie el modelo de residencias de ancianos o cómo también utilizar los fondos de recuperación para dar calidad a nuestra economía, dar productividad a nuestra economía y que no gravite únicamente sobre un empleo precario. Yo creo que esos elementos son elementos de cualquier campaña electoral, pero en este caso, en plena pandemia, son elementos esenciales, ¿no? Xavier, tú que conoces bien el espacio Convergente, pues Convergente, de hecho, grabamos hace unos meses un episodio en La Diana, mi podcast, sobre la reordenación de este espacio. ¿Qué opinas de la ideología de Junts? ¿Tiene ideología? ¿No tiene ideología? Sí, bueno, déjame decirte antes que aquí en Cataluña, déjame reivindicar la derecha. Yo me siento de derechas, ¿eh? También tengo la edad, es decir, pago hipoteca, hago impuestos, estoy a favor de la propiedad privada, la iniciativa, estoy contra los ocupas, creo que la inmigración tiene que estar controlada, etcétera, etcétera, ¿eh? Pero Cataluña es un país curioso porque aquí nadie es de derechas. Yo lo único que conozco es Valentí Puig, el escritor, el intelectual, que siempre, quiere decir una derecha tipo conservadores británicos o demócratas cristianos alemanes, ¿eh? Pero aquí no, en Cataluña nadie es de derechas, ¿eh? Incluso tú, las encuestas que hace el CEO, nada, todo el mundo es de izquierdas, Sí, ¿eh? Pero hablábamos ayer con Pablo Simón, que decían que Cataluña es la comunidad donde más gente se declara de izquierdas, pero a la vez es la comunidad donde más gente está a favor de recortar el gasto público, de la escuela concertada, de la propiedad privada y demás. Bueno, y Pujol gobernó 23 años, somos trotskistas, pero Pujol gobernó 23 años, ¿no? O sea que... ¿Me entiendes? Por lo tanto, y más que nada, es decir, yo creo que los países avanzan cuando tienen partidos sólidos y honestos a derecha e izquierda, porque es el contrapeso y liderazgos, ¿eh? El contrapeso de la democracia y la alternativa, ¿no? Dicho esto, bueno, yo creo que aquí podríamos entrar en el debate de si la antigua Convergencia hizo el proceso para tapar los recortes, que yo creo que sí, para tapar la corrupción, que yo creo que sí, etcétera, ¿no? Lo que pasa es que seguramente también, yo creo que ellos inflaron el proceso, hay bastante operación ingeniería social, ¿no? A través de TV3, Convergencia, cuando era un partido de masas, si iba a la manifestación, esa manifestación tenía éxito, claro, convocaba 50.000 tíos como mínimo, ¿no? Y los cuadros, y los autocares, etcétera, etcétera, ¿no? Yo el otro día entrevisté a Eva Parera, una de las que habéis mencionado que ha pasado, y ella me contó una cosa, una clave importante. Cuando ella asistía a las reuniones del Comité Ejecutivo de CIU, que era un órgano paritario de entre Convergencia y Unión, el tema no es que querían la independencia para vivir mejor, porque España nos roba, sino porque Esquerra si no nos pasa. ¿Eh? Sí.
O sea que, es decir, inflaron la burbuja, pero claro, un poco entre el original y la copia, ¿qué haces? Pues el original, y claro, el Independent era Esquerra. Y entonces dijeron, bueno, es que claro, es que si Esquerra nos pasa, pues perdemos el poder, las asesorías, los cargos, las nóminas, las subvenciones, etcétera, etcétera, ¿no? Y en parte, bueno, yo creo que es una de las explicaciones, ¿eh? Convergencia se hizo un poco independentista, pues porque veía que Esquerra iba creciendo, ¿no? Y entonces, bueno, ya que están ellos, seguimos. Y esa metamorfosis. De hecho, perdona, tú repasas el perfil de Twitter de Laura Borràs, ¿qué es esto? Laura Borràs ir a manifestaciones con bolsos de 1.000 euros. Es decir, perdona, la paella de Cadaqués, Sí. perdona, Trapeo, es que hace Rahola... una paella en Cadaqués, ¿eh? Pues, hostia, el pueblo más pijo de la Costa Brava. No la hacen en las tierras del Ebro, al menos para promocionar el delta. No, en Cadaqués, ¿eh? Sí, Y sí, luego, sí. no sé, yo recuerdo, Pueblo de y Dalí. luego claro, ¿no? Seguramente hay mucho de surrealista en el proceso. Entre Dalí y Don Quijote, aquello contra los molinos, ¿no? Pero además, yo recuerdo a Laura Borràs en un Twitter le dejaron un cochazo, se lo dejaron, ¿eh? Pero no pero lo colgó, ¿eh? No sé si un BMW, no sé por qué no entiendo de coches, ¿eh? Un BMW no sé qué, tal y cual, ¿no? Etcétera, ¿no? El proceso en el fondo es muy burgués también, ¿eh? O sea que... Mira, Y ya te digo, yo voy a creo rescatar que... una frase a raíz de lo que decías del libro de Tony Aira, que es la otra guerra de sucesión, que habla un poco de la batalla por la hegemonía entre Junts y Esquerra. Y Tony Aira decía que le dice un diputado, bueno, un cargo de lo que ahora sería Junts, ¿no? Bueno, ex diputado de Convergencia, que en 2012 nos dicen que no al pacto fiscal y nosotros decimos, de acuerdo, entonces independencia, claramente con un error de cálculo electoralista. Y después, en enero de 2016, nos envían a Mas a la papelera de la historia y nosotros aceptamos eso que impone la CUP quedando en manos de los antisistemas, ¿no? Que yo creo que es un poco un reflejo de que el cambio Sí, de es CiU cierto. al independentismo es claramente una cuestión electoralista. Hay una famosa frase que queda reflejada en el libro El naufragio de Lola García, subdirectora de La Vanguardia, cuando Mas y OMS están viendo la manifestación independentista de la Diada de 2012, si no me equivoco, que hay un montón de gente, que es la que pitan también a Duran y Lleida, que voy llegado a un viaje y está cojo, si no me equivoco, y Mas y OMS comentan en el Palau de Pedralbes mientras ven esta manifestación, o nos unimos a esta ola o la ola nos lleva por delante, y claramente decidieron subirse a la ola, y más, bueno, aquella campaña que muchas veces la comenta Xavier, ¿no? La campaña de Moisés, de la voluntad de un pobla y demás, ¿no? Bueno, sí, para tratar de tapar las miserias, porque hay que recordar que Cataluña en aquellos momentos que CiU pactó con el PP los presupuestos de 2011, si no me equivoco, y estaba Bueno, sufriendo muchísimos no. recortes y una crisis brutal. Hombre, los del PP, Gaspar Llamazares se acuerda, los del PP deben decir, oye, ¿qué les ha pasado a los nuestros? Porque claro, Sí. pactaron la reforma laboral Sí, sí, en el 2012, el pacto del Majestic, ¿eh? Y perdón, la ley de partidos, sí. claro, ¿eh? No, Pero déjame decirte una y son cosa, algunos de los que están ahora en Junts, ¿eh? Porque Turul, claro, Rull una, y todos estos estaban en el Parlamento cuando se pactaron los presupuestos con el PP. claro. Déjame decirte dos cosas. Un proceso en el que el gurú máximo es Francesc Homs no podía salir bien. Kiko. No, lo digo, no. ¿Qué se ha hecho de Francesc Homs? Que ya ni estaba en primera fila y era yo había leído libros, no, el amo de Palau, el Sí, gurú. ¿Eh? Y luego otra cosa, el Tony Aira piñón. tiene razón, pero estos intelectuales mediáticos, como Tony Aira también, excelente y tal, pero ellos también lo alimentaron el Sí. proceso. Tony Aira siempre ha estado en la órbita de Convergencia, hasta fue director de comunicación del PDeCAT, están todas las tertulias y tal, pero ellos lo alimentaron. Sí. No, ahora lo que dicen, nadie se ha atrevido a decir, cuidado con nos la meteremos, o vamos bien, o quizá no sería cuestión de frenar. No, todos estaban en el ajo porque iban a Sí. TV3 o porque los metían en este programa, porque las tertulias y tal, ¿eh? Yo hubiera agradecido mucho que estos que tienen influencia en Artur Mas, como Tony Aira o Francesc Macabro, o Barbetas o Antich, Madí. o Pilar Rahola, si le hubiesen dicho a Artur Mas, oye Artur, ¿seguro que vamos bien? Igual Mas hubiera frenado, ¿no? Hombre, Pilar, ¿qué quieres decir? Hombre, pues que no se puede hacer la independencia con menos de la mitad de la población. Aquí y en Burkina Faso, por ejemplo. Ya podemos entrar en debates que la Constitución no le permite y tal. Pero aquí si hubiese aquel 80% de la independencia, pues mira, tiras para adelante a ver qué pasa. Pero es que era el 47% de los Sí, no votos. era ni la No mitad. en una, sino en elecciones sucesivas. Ujú. Crearon esa burbuja que he Sí. dicho antes. Un pueblo en marcha, ¿eh? Mira, pueblo Aprovechando en que estás marcha hablando no. de más, si te parece, vamos a lanzar la última pregunta sobre el PDeCAT. PDeCAT, que se ha separado de Junts, van por separado, tiene una candidata de lista que a mí personalmente me gusta, Àngels Chacón, que está claramente marcando distancias con Junts, así lo reflejó el otro día, por ejemplo, en el debate de Radio Televisión Española.
el discurso de Junts, a diferencia el discurso de PDeCAT, a diferencia del de Junts, sí que tiene un claro matiz ideológico, aunque dicen que son de centro. Evidentemente no van a decir la palabra centro-derecha, la palabra derecha ya sabemos que está vetada dentro del independentismo. ¿Creéis que el PDeCAT va a sacar representación? ¿Creéis que el PDeCAT ha tardado demasiado en separarse de Junts? Y una última pregunta respecto a esto. ¿Os sorprende el escaso protagonismo de Artur Mas, que es posiblemente el rostro más carismático y con mayor balance dentro del PDeCAT? ¿Os sorprende su escasa participación en la campaña catalana? ¿Quién empieza? Yo. Tú. No, Gaspar. Una pregunta Jerarquías. muy fina. Es una pregunta muy No, fina. Franca, a ver, pues voy a intentar resumir. Hombre, Ángel Chacón está haciendo una buena campaña. Yo le metí mucha caña, pero está haciendo una buena campaña. Yo creo que como la echaron en septiembre ha tenido tiempo de prepararse. ¿Me entienden? O sea que... Pero segundo, claro, es que la echaron en septiembre y estamos en elecciones en febrero, ¿eh? Es complicado. Aún y así, yo creo que entrarán. Por los peros, pero entrarán igual 3, 4. Al final, un relativamente buen resultado. A pesar de que, claro, es que son los padres de la criatura, ¿eh? Sí. Pero dicho esto, primero, yo no he oído, cuando Ángel Chacón era consejera, no le oí nunca nada, ¿eh? Al contrario. Por ejemplo, no sé si os acordaréis cuando... La polémica del amarillo. El nivel de hiperventilación, yo fui un hiperventilado, pero con 14, 16 añitos, íbamos a la independencia y tal y cual. Pero es que ahora los hiperventilados tienen 40 o 50 años y están en el gobierno. Porque cuando, no sé si os acordáis, cuando el gobierno central hizo aquella campaña al inicio de la pandemia, mejor unidos, ¿no? Como era todos, tenemos el virus unidos. Chacón hizo un tuit diciendo, lo del virus, la palabra virus tiene que ser amarilla. Imagínate el nivel, Es decir, en plena pandemia, la consejera de empresa... Y, hombre, es que la palabra virus era amarillo. O sea, veía aquello, la mano del Estado y tal, etcétera, ¿no? Y perdona, recuerdo un perfil en La Vanguardia que le dijeron, oiga, las 3.500 empresas que son más. Yo tengo mucho trabajo, no me digo... Perdona, ahora ahora está marcando distancias, pero es que ya estaba, Sí. Y está marcando distancias, además, perdona, en sucesiones lo subieron, Lo subieron. Perdona, se están muriendo los abuelos en residencias que dejan 4 duros al nieto o al hijo y tal, y subieron el impuesto de sucesiones. Y aquí no pasa, cuando ya lo tenemos altísimo, en Madrid no hay. La facha Ayuso, Bueno, la facha Ayuso no hay. Tal. Y luego otra cosa, estos van siempre, también son prisioneros de su propio marco mental, ¿no? Porque no, nosotros nos desmarcamos, pero luego acaba diciendo, no, estamos a favor de la independencia. Sí. Claro, ahora no pueden decir que no. Pero entonces, claro, si estás a favor de la independencia, ¿por qué los votas a ellos? Para eso los votas directamente a Puigdemont, a Esquerra, incluso a la CUP, son los últimos. Cuando llevas tantos años vendiendo que la independencia es factible, que la independencia se puede hacer ahora, que la independencia va a llegar, y ahora te llega... Claro, que este es el problema también que tiene Esquerra. Esquerra es rehén, está presa de el propio marco mental que ha creado. Que es la independencia va a llegar y es ahora. Ahora, cuando es obvio que eso no se puede completar, pues hombre... Claro, si uno de estos hubiera saltado a tiempo del barco, de mire, yo no lo hubiera claro, lo hubiera hecho, se habría quedado sin cargo. A lo mejor no era ni diputado. Pero ahora tendría la autoridad moral. Para decir, no, pero es que esto se hacía en la foto con Otegi, El presidente del PDeCAT se hacía la foto con Otegi hace un año. Vino Otegi aquí, lo recibieron en orden de multitudes en la Cámara y la declaración de la Llocha y luego en Palau, y estaba ahí con BI. Hombre... Perdón, Gaspar, ¿tú qué opinas del PDeCAT? ¿Entrará, no entrará? ¿Te sorprende la escasa aparición de Mas en campaña? No lo sé, no sé si entrará o no. Yo creo que puede entrar, ¿no? Puede tener un número pequeño de diputados. Y es verdad que, bueno, pues no es fácil hacer una campaña electoral intentando diferenciarse de, llamémoslo la vorágine independentista, pero parecía necesario, ¿no? Y no parecía posible en el momento en que todavía, de alguna manera, existía el vínculo del partido. Ha sido necesario dinamitar el partido para que, al final, una parte de él intente aparecer. Bueno, eso tiene un efecto también, desde el punto de vista electoral, que puede ser positivo, ¿no? Y es, bueno, pues favorecer la mayoría de Esquerra Republicana frente a Junts, ¿no? Porque son votos que, en todo caso, van a dividir el espacio de la derecha independentista, ¿no? Yo creo que sí va probablemente a tener representación y creo que es un indicador también de que el proceso terminó hace tiempo y está en regresión.
de alguna manera, digamos, que aparezca un partido heredero de Convergencia i Unió en el Parlament que no se reclama directamente del proceso y que aparezcan otras fuerzas políticas en el Parlament demuestra que las cosas ya hace tiempo que son distintas y la expresión finalmente de representación parlamentaria va a ser distinta. Otra cosa es que sepan leerlo las fuerzas políticas y sepan articularlo, ¿no? Que para eso están. Pues veremos si entra o no entra. Lo que está claro es que yo rescato el comentario que hacía hace poco Xavier hace unos minutos por el chat interno, que decían que la ideología de Junts es la de... Era privado el chat. No, bueno, pero es verdad, ¿no? Pero es verdad que es no. Barra libre, yo creo que no solo de Junts, ¿no? Sino del espacio postconvergente y yo que leo bastantes libros sobre esto, te das cuenta que todos los libros reflejan que dentro del PDeCAT, dentro de Junts, había muchísima gente contraria a que se declarase la DUI, contraria a la unilateralidad, pero esos, por ejemplo, votaron a favor de la DUI. Marta Pascal, que ahora está en el PNC, votó a favor de la DUI. Nadie levantó la voz más allá de off the record. Nadie dijo nada cuando había reuniones de partidos, cuando había comités. Entonces, bueno, yo creo que, como bien dice Xavier, pues esta gente, desde luego, no sé hasta qué punto tiene autoridad moral para ahora criticar algo de lo que ellos han formado parte y posiblemente, a pesar de estar en contra de ello, no han decidido levantar la voz, no han decidido ponerse a ello por el miedo a perder su sillón y quedar en la irrelevancia, ¿no? Y hay muchos ejemplos de ello. El PDeCAT ha mantenido gran parte de su poderío municipal, que yo creo que es lo que hace fuerte al PDeCAT. Junts no ha conseguido robarle demasiados alcaldes al PDeCAT. Y el PNC yo creo que ha quedado totalmente fuera de la batalla, porque el PNC, yo creo que Marta Pascal esperaba que el PDeCAT se desintegrase y no ha sido así. El PDeCAT ha aguantado mejor de lo que yo esperaba personalmente. Despedimos aquí ya, vamos a empezar a despedir el programa. Déjame decir una... No, has hablado de la autoridad. Ayer hubo un reportaje fantástico en la 2 sobre Manu Leguineche, que es un histórico del periodismo, y hubo una escena en que Mariano Guindal, otro histórico, dijo es que Manu tenía autoridad moral. En una agencia de noticias y en una profesión. Pero qué importante es la autoridad moral, sobre todo en política. ¿Entiendes? Perdona, pero es que, yo cuando digo es eso, es autoridad. Perdona, en política, en la clase, en el campo de fútbol, donde sea. Pero la moral para gobernar, para liderar, es muy importante. Pues vamos a cerrar con este comentario. Agradecemos, como no podría ser de otro modo, tanto a Gaspar Llamazares como a Xavier Rius que nos hayan acompañado en esta mañana tarde, este mediodía de lunes 8 de febrero. Quedan solo 6 días para las elecciones y ha sido un auténtico placer teneros con nosotros hoy aquí en Lopod. Muchas gracias a ambos por venir. Igualmente. A vosotros por aguantarnos. Y también quiero aprovechar para agradecer a Carlos su presencia, su apoyo con las preguntas y todo en conjunto, su apoyo en conjunto, que siempre es un gran presentador y un gran miembro del... No le hemos dejado hablar mucho, creo que la justa la verdad es que ha sido una buena experiencia. Sí. Me alegra del partido. Él quería participar porque quería conocer a los invitados, que le quería conocer, o sea, quería tener un poco, ¿no? Si no me equivoco, quería estar en el debate para ver un poco lo que se movía aquí, ¿no? Así que bueno. No, sí, me hacía especial ilusión esta entrevista, sí. Pues lo dicho, os dejamos ya aquí, son las 2:59 de la tarde, os dejamos ya en paz para que todos podáis comer y os recordamos simplemente que la programación especial de Lopod respecto a las elecciones catalanas sigue. En los próximos días habrá más programas sobre esta temática y culminaremos con un especial en directo el 14 de febrero, lo mismo, analizando el escrutinio en directo. Si es que lo hay, que el otro día dijo el gobierno que quizás no lo haya por la alta incidencia de gente que está diciendo que no quiere acudir a la mesa electoral, gente que le ha tocado ser parte de la mesa electoral y que está alegando motivos sanitarios o personales para no acudir a ocupar su puesto. Así que ya veremos. Todo queda en el aire, como es tan común en Cataluña, pero lo que sí que es seguro es que nosotros seguiremos aquí informando sobre estas elecciones tan apasionantes. Lo dejamos aquí, que tengáis un feliz lunes y una feliz semana. Hasta luego. Gracias. Vamos a ver. Un placer, señor. Baby, I've been through
Esto es Lowpod, tu red de podcasting. Si quieres que te ayudemos a crear tu proyecto o estás interesado en formar parte de la plataforma, mándanos un correo a contacto.lowpod@gmail.com. Lowpod, ¿nos oyes?